Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan. Un líder democrático es aquel que es capaz de respetar el pensamiento de la gente, saber convocarla, saber organizarla y llevarla adelante detrás de objetivos que también tienen que ser democráticos y éticos. El político tiene una obligación de hacer docencia. El político no puede ser un seguidor de encuestas, entonces decir lo que la gente piensa mayoritariamente, porque así queda bien. A mí me han preguntado esto a veces si estaba contento, alegre. No eran momentos de alegría. Satisfecho de haber triunfado, desde luego, pero no esa alegría. Mi sensación no era la alegría, sino la responsabilidad enorme que asumía. Sabemos que son momentos duros y difíciles, pero no tenemos una sola duda. Vamos a arrancar los argentinos, vamos a salir adelante, vamos a ser el país que nos merecemos. El que tiene que hacer la transición de la democracia tiene que ocuparse de eso nomás y no abrir otro frente. Yo abrí todos, porque la sociedad no me iba a permitir actuar de esa manera. Aquí le vamos a entregar, señor presidente, el informe. La masa total del informe comprende más de 50.000 folios que entregamos al señor presidente también en forma de microfilmación. Esta es la carpeta que saldrá en forma de libro. Me han determinado exhibir a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Hicimos en la Argentina lo que no se hizo en ningún país de la tierra. En ningún país de ningún continente, en ningún momento histórico hicimos acá. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Vamos, en consecuencia, el 25, los argentinos, a afianzar nuestro futuro conjuntamente con otras naciones de América Latina. Hay una comunidad de origen, es cierto, pero a mí me parece que aún más importante es una comunidad de destino histórico que tenemos con los pueblos hermanos. Solemne ceremonia de ayer habéis firmado, señores ministros, en nombre de vuestros respectivos gobiernos, el Tratado de Paz y Amistad que pondrá término definitivo a la controversia austral. La derecha sabe perfectamente qué es lo que representamos y cómo queremos hacer y cómo queremos terminar con el neoliberalismo, con el mercado autorregulado, con todas estas formas que lesionan
la autonomía de la gente y la posibilidad de vivir en democracia. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz que, sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. Entonces, ellos saben entonces y se vuelcan contra nosotros ya desde otros ámbitos, ¿verdad? A través de opciones mediáticas que pueden ser muy importantes y de todas maneras posibles. Aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. ¿Cuántos reyeros se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura? Yo fui audaz. Me hice algunas cosas con una audacia total. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Yo me di cuenta de que para resguardar lo que más había buscado y lo que para aquello que me había votado la gente, que era la recuperación de la democracia, debía entregar el poder por encima de cualquier orgullo personal o cualquier dolor personal. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Sin él, 10 años con él, 10º aniversario de nuestro querido Raúl Alfonsín. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Desde la Cátedra Libre de Democracia y Estado de Derecho, doctor Raúl Alfonsín, les damos la bienvenida a este homenaje merecidísimo a este hombre que es actualidad, que no es historia, que está con nosotros, sigue vigente y además nos cuenta las cosas que todavía nos restan por hacer, que son un montón, muchísimas, las cosas que nos faltan, la deuda que tenemos con él y con toda la Argentina, con nuestro país. Tenemos que agradecer en esta oportunidad a todos aquellos que trabajaron para que ahora estemos todos acá. Emocionado, porque mientras ustedes miraban el video, yo los miraba a ustedes y veía las sonrisas, las lágrimas, la emoción, porque hay muchos que se veían ahí, ¿no?, en los videos. Estaban ahí, construyendo junto con Raúl esta etapa de democracia que comenzó en el 83. Hay que agradecer especialmente a las personas sin cuyo aporte este acontecimiento no se habría realizado. Al decano de la Facultad de Derecho, nuestra casa, mi casa de estudios también, el doctor Alberto Güeres,
al Archivo General de la Nación, a Radio y Televisión Argentina, a Ricardo Nosiglia, a Marcelo Bassani, a Tíquico Alfonsín, Mario Chela, Gonzalo Janín, Pablo Ciarlero, el equipo Bonplan, Pablo y Daniel Monzoncillo, Florencia Mourinho y a Marcelo Di Pascua. También queremos agradecer a Carlos Masvélez y a Leandro Abel Martínez, quienes nos precedieron en la coordinación de la cátedra y que realizaron un trabajo muy destacado, logrando cumplir con esto que estamos viviendo, con el espíritu y con el objetivo que nos trazamos para llegar a este día. Son 10 años de la muerte del expresidente Raúl Alfonsín, cuyo espíritu está entre nosotros, porque nadie se va del todo, está en ustedes, hoy acá, está en la gente que lo añora. Un hombre que nos marcó el camino con su conducta, con los valores que actuó, no con los que habló, con los que dijo, con lo que dijo que debía hacer. Él fue el deber ser en su conducta, trabajando por el imperio de la paz, por el respeto irrestricto de los derechos humanos, el respeto a los demás, el respeto del disenso, el diálogo como herramienta en la democracia y en la convivencia, y la búsqueda del consenso en el marco del pluralismo, en una sociedad que estaba cambiando en esa época. Por todo esto creemos y vivimos a Alfonsín presente. 10 años sin él, 10 años con él y siempre con él. Él dice que cuando hay un tema que es muy importante para una sociedad, el plebiscito por el sí o el no no es válido. ¿Por qué? Porque si hay tanta gente a favor y tanta gente en contra y se gana por un voto, va a haber también la mitad de la población en disconformidad con eso. Entonces lo que él planteaba es, hay que debatir, hay que discutir, hay que dialogar hasta que el consenso sea mucho mayor que 50-51. 50-51 para un tema trascendente fractura la sociedad. Entonces él proponía primero diálogo, primero debate, primero convencernos unos a los otros con argumentos y después sí ir a discutir democráticamente quién tiene una posición con mayor cantidad de votos, pero no al 50 y 50. Lo vimos el año pasado con lo del aborto, que empezó siendo una palabra prohibida, que no se decía, nadie decía la palabra aborto, y hoy no tenemos todavía la ley, pero tenemos la posibilidad de mencionarlo, de hablar de eso, de no tenerle miedo a los temas. Creo que eso también es muy de Alfonsín, no tenerle miedo a los temas, no tener miedo a hablar de algo. Por más que Alfonsín, con respecto al divorcio, él decía, bueno, para mi vida, para mi familia, para los que están cerca mía, no quiero el divorcio, pero sí me parece que es un debate que tiene que dar la sociedad y de hecho se abrió el debate y de hecho nos dejó una ley de divorcio. Me parece que eso fue trascendente también, ¿no? Esa manera de pensar no en función personal, no en función a creencias propias, sino en función al bienestar general, pensar como un estadista, básicamente era un estadista, ¿no? Ya cuando no era presidente, en la Convención del 94, oponerse a que introduzcan en la Constitución un artículo que hubiera impedido desde la Constitución el aborto y decir que eso no podía ser, que no tenía que estar en la Constitución, que eso lo tenían que discutir después los legisladores y ponerse de acuerdo. Me parece que eso es mirar al futuro, ¿no? Mirar más allá y decir, no, ¿por qué nosotros vamos a clausurar un debate acá que se tiene que dar en otro lado, ¿no? Pensar que hasta hace no tanto tiempo la mujer no tenía la patria potestad de sus hijos es como, parece rarísimo y sin embargo es algo que tenemos desde la época de Alfonsín. Entonces todas estas posibilidades de pensamiento, libertad de pensamiento, además de corresponder a una persona con mentalidad de estadista, pertenecen a una cabeza libre, a una cabeza moderna, a una cabeza que se permite pensar en disidencia. Me parece que eso lo mantuvo a lo largo de toda su vida, hasta los últimos tiempos, ¿no? Uno a veces ve en algunos políticos y en algunos que no son políticos cómo sus pensamientos van envejeciendo con el tiempo. Y yo no noté eso en Alfonsín. Yo creo que su pensamiento no envejeció nunca. Es más, hoy lo lees y tiene un pensamiento mucho más moderno que muchos otros.
Evocar a Raúl Alfonsín a 10 años de su muerte es, en primer término, recordar una buena persona. Pero, aparte de eso, por cierto, que su núcleo vital estaba muy puesto en la pasión política. Recuerdo que cuando tuvo el accidente en Río Negro, grave, murmuró: llegaremos tarde al acto. Esa es la pasión política. Esta es una característica que tenía Raúl Alfonsín. La historia, con el paso del tiempo, lo fue colocando en un lugar muy justo, porque bueno, el final de su gobierno había tenido muchas dificultades, fue un periodo de alguna crisis política, económica y social, pero repito, la historia lo fue colocando en su lugar. Y a 10 años de su muerte, hoy tiene la gracia de muchos que lo votaron y de muchos que no lo votaron y reconocen fundamentalmente esa incansable lucha por la consolidación de la democracia. Consolidación de la democracia después del tiempo más oscuro, arbitrario, injusto que había pasado la Argentina. Y no era una tarea fácil porque había muchos escollos cuando se produce la transición. Las cuestiones internas, naturalmente, pero además de eso, el cuello de la deuda externa y la incorporación de un nuevo léxico en la política, que era el golpe de mercado, que fue justamente el periodo desde el final de Alfonsín hasta el principio del presidente Carlos Menem. Raúl Alfonsín, como político, era un apasionado de la lucha por la idea. La política entendida como lucha no es lo que entienden algunos, sinónimo de guerra, sinónimo de división, sinónimo de enfrentamientos estériles que nos han costado mucho. Raúl Alfonsín pertenece a una generación que en parte comprendió el fenómeno de estos enfrentamientos. Por eso su apuesta era al consenso, al diálogo, al encuentro. Tiempo después lo acompañé a Antonio Cafiero al sepelio de Raúl Alfonsín. Y allí fue Antonio Cafiero el único peronista que fue invitado a hablar. Y en ese acto, con mucha sinceridad, Cafiero dijo: yo tuve dos maestros en la política. Uno fue el general Perón y el otro Raúl Alfonsín. ¿Cuánta falta nos hace, presidente Alfonsín, en estos tiempos su presencia? Diez años sin él, 10 años con él y siempre con él. Le damos un aplauso al doctor Ricardo Gil Lavedra, que va a estar con nosotros en este tramo de este homenaje. Bienvenido. Qué semana con Racing, doctor. Estoy tremendo. Sufriendo. Está tremendo. Escuché silbido por ahí. A usted le tocó una parada difícil al lado de Raúl. Muy difícil. ¿Cómo se llega a decidir que hay que juzgar a los militares en esa época en donde conservaban un poder real, con capacidad de derrocar al gobierno? Sí, yo creo que la decisión que tuvo que tomar Alfonsín era, por cierto, dificilísima, ¿no? Él siempre decía que cualquier gobierno de transición tiene una misión básica, que es la continuidad de la democracia. Alfonsín sabía que sobre su gobierno pesaba la responsabilidad de terminar con 50 años de frustraciones, de esa promiscuidad de gobiernos civiles y militares, y tratar de construir una democracia para los tiempos, diría él. Ahora, mientras muchos decían, y en cualquier momento vienen los militares, porque había una costumbre arraigada. Absolutamente, es lo que había ocurrido en la Argentina durante muchos años. Y cómo enfrentar esos crímenes del pasado
sobre todo cuando le tocó suceder a la dictadura más cruel, más sanguinaria, más salvaje que padeció la Argentina. Bueno, él podía, bueno, o no hacer nada, que era obviamente la postura tradicional, tanto en el orden internacional como en el interno. Argentina se había tenido hasta ese momento 25 amnistías generales, o no hacer nada o abrir un camino inédito. Y cuando decimos inédito, es inédito. ¿Cómo fue la cocina de esa decisión? No sé cómo fue la cocina, yo no estaba en la cocina de la decisión, yo fui juez después. Pero al decirte que Alfonsín tomó un camino que nadie había transitado, esto es tal cual. Se lanzó hacia una aventura en el cual muchas veces decía él que se preguntaba a la noche si de esa manera no estaba poniendo en riesgo la continuidad de la democracia. Y muchas veces nos olvidamos de que Alfonsín sufrió durante su gobierno 3 alzamientos militares a raíz de los juicios, ¿no? Ahora, el desarrollo de ese juicio tuvo una serie de avatares. A usted le dijeron, va a ser el juez que va a juzgar a las juntas. ¿Cuál fue la sensación? No me dijeron que iba a ser el juez de las juntas porque en ese momento, en la estrategia que diseñó el gobierno, iba a haber una primera instancia militar y los tribunales civiles tenían un recurso para poder revisar que no se cometieran arbitrariedades. Pero por supuesto el Congreso, y en una cosa que fue afortunada, no había habido juicio sino, estableció la posibilidad de que los tribunales se abocaran. Y en un momento verdaderamente complejo, porque la sociedad estaba muy dividida, estaba el dolor de las madres, de los familiares, de las víctimas de estas atrocidades, y por el otro mucha gente que creía sinceramente en el discurso de los militares, que creía de que la represión no había sido tan cruel, de que no había desaparecidos, etc. O que los desaparecidos estaban en otro lado. Fíjese que en ese momento una de las consignas eran aparición con vida. Incluso uno de los reclamos que le hacían al gobierno democrático, bueno, es que le entregaran a toda esa gente que estaba secuestrada, desaparecida, no se sabía dónde, ¿no? Y por supuesto que tratar de enjuiciar a un poder militar que acaba de entregar la presidencia, pero no las armas, era una tarea sumamente compleja. No se sabía cuántos represores estaban todavía al mando de tropa o cuántos de ellos estaban en las custodias de cada uno. Para decir una cuestión del clima que se vivía de época en ese momento, la Policía Federal revisaba la sala de audiencias todos los días para que no hubiera bombas, etc. Y estuvieron mucho tiempo tratando de convencernos de que mudáramos el estrado del lugar. ¿Por qué? Porque pensaban que podía haber francotiradores en la calle Uruguay, del otro lado de la calle Uruguay. Y que por supuesto no podían blindar las hojas. Algo les pusieron paneles de protección. Había que cuidarse de los francotiradores supuestamente y además sabían dónde vivían. Y hubo amenazas seguramente. Bueno, pero por supuesto que esas son cuestiones que en aquel momento no eran tan inusuales, sí, claro. En cuanto comenzó el juicio comenzamos a recibir amenazas. Me acuerdo que creo que al segundo día de juicio ya llegó una secretaria que nos trajo un papel en el que decía que habían llamado para decir que desalojáramos la sala porque iba a explotar una bomba dentro de una obra. Entonces nos pasamos entre todos el papel con esto a ver qué hacíamos. Y bueno, de todos decidimos que no levantábamos la sesión, porque sabíamos que si levantábamos la audiencia una vez, nos la iban a hacer siempre, ¿no? Así que bueno, nos quedamos, no explotó ninguna bomba y pudo seguir el juicio. Y por supuesto, bueno, sí, llamaban por teléfono a los despachos, esto era algo habitual, ¿no? ¿Y qué era tenerlos enfrente? Lo que significaba también para ellos tener que levantarse cuando entraba al tribunal, recibirlos de pie. Como en todo juicio oral, el secretario hace parar al público cuando ingresan los jueces. El secretario en ese momento del tribunal decía, bueno, señores de pie, y se paraban todo el público. Pero me parece que hay un símbolo muy fuerte cuando esto lo decía estando los imputados delante, porque me parece que esto representa un símbolo
de cómo se doblegó el poder militar frente a los jueces de la democracia. Estos tipos, amos de la vida y de la muerte de los argentinos, tenían que pararse cuando entraban los jueces de la democracia. Ahora, entre ustedes, si bien el fallo fue unánime, tiene que haber habido debate muy amplio y muy rico, y muy fuerte también, sobre todo por las personalidades de los integrantes del tribunal. Sí, claro. Bueno, por supuesto, horas y horas y horas. Vivíamos en esa... ¿Cuál era la discusión más fuerte? Al lado de la sala hay un salón muy lindo que es el Salón de Acuerdos, donde prácticamente vivíamos, es decir, vivíamos, sí. Estábamos 10, 12 horas diarias, porque el diseño del juicio fue algo muy complejo y, por supuesto, teníamos que resolver miles de cuestiones. Aparte, las defensas se turnaban para que nos llovieran las impugnaciones, obviamente que la estrategia de la defensa es que no hubiera juicio. Es decir, que tratar a cada momento de hacernos distintos planteos. Incluso la posibilidad de abandonar el juicio. Claro. Nosotros nombramos a defensores oficiales sustitutos para que presenciaran el juicio porque temíamos que las defensas nos abandonaran y si esto ocurría, el juicio se caía por el principio de inmediación, no se podía repetir nuevamente. ¿Qué significado tuvo este juicio para usted? ¿Y qué sintió, para finalizar, cuando se dictó esta sentencia? Cuando se dictó, pudimos hacerlo, porque sinceramente cuando comenzamos no sabíamos si lo terminamos. Y el juicio, a mí me parece que el juicio ha quedado incrustado en la transición democrática argentina, porque permitió que la construcción democrática fuera sobre la base del Estado de Derecho, que es la columna vertebral de cualquier régimen democrático. Bueno, y esto es obra de la audacia, de la visión que tuvo en ese momento Raúl Alfonsín, porque, permíteme una sola cosa, Alfonsín tenía una característica que está muy bien retratada en el libro de Pablo Giussani, ¿Por qué doctor Alfonsín? Era un hombre renuente a hablar del pasado, siempre miraba al futuro. Es un hombre que siempre miraba más allá. Y en este caso, Alfonsín tuvo esa visión extraordinaria y que yo creo que todos los argentinos le tenemos que rendir un gran homenaje de que la democracia se construyera sobre la base de la verdad y la justicia. Por eso Alfonsín decía al comienzo que el político no tiene que seguir los focus group ni las encuestas, que el político hace docencia. Y yo creo que Raúl Alfonsín sigue haciendo docencia. Sigue haciendo docencia y que su legado es el mismo. Son sus virtudes por el pluralismo, por el diálogo, por la cooperación, por el consenso y también en esa lucha permanente que tiene la democracia de poder combinar la libertad con la igualdad. Gracias, doctor Gil Naavedra. No, al contrario. Debo agradecerle todo lo que hizo para que el peronismo se democratizara, se renovara y se actualizara. Es decir, el peronismo que siempre tuvo algunas corrientes que no hicieron de la democracia un eje central de su actividad, recibió precisamente por el enfoque nacional que le daba a los grandes temas institucionales Alfonsín, el empuje para renovarse y para transformarse desde un punto de vista en una leal oposición. El símbolo más evidente de esa continuación de su obra fue el trabajo que se hizo para la reforma de la Constitución Nacional, porque allí Alfonsín, que inauguró desde el Consejo para la Consolidación de la Democracia ese proceso, y los hombres del justicialismo que nos tocó intervenir, especialmente muy cercanos a Antonio Cafiero, que
inició el proceso de diálogo y de construcción de los cimientos de la reforma del 94 para avanzar en las bases de una institucionalidad democrática. Ese recuerdo creo que no es solamente para mí un hecho histórico, sino es una inspiración para esta época, porque en esta época, de alguna manera, tenemos que rescatar los acuerdos institucionales fundamentales que no solamente permitieron arribar a una Constitución votada y jurada unánimemente por todas las fuerzas políticas, que excedieron el marco de la perfección y consolidación de la democracia para avanzar en el enorme campo del respeto de los derechos humanos al incorporar a los tratados de derechos humanos con rango constitucional y al mismo tiempo para sentar las bases económicas, sociales, educacionales y culturales dentro de nuestra Constitución, inspirados en esos principios de los acuerdos y los consensos comunes. Alfonsín tenía esta característica, él siempre creyó en el diálogo. Y no me extraña que haya tenido esa virtud, porque el diálogo requiere comprender las ideas ajenas, tener humildad, tener tolerancia. Él siempre prefirió el diálogo para lograr el consenso o para racionalizar el disenso, lógico en una democracia. El doctor Alfonsín fue un ejemplo en eso, y bueno, yo soy testigo privilegiado de haberlo visto cómo se conducía en materia política. En la Comisión Constituyente, Alfonsín fue uno de los protagonistas principales. Yo como presidente, él venía todos los días a verme para ver la labor a desarrollar y bueno, a sentar las bases para el diálogo con la oposición. Él, más que vencer, trataba de convencer. Ese era el principio que él siempre lo vi que lo practicaba. Inclusive en la convención había gente con la cual lo habían enfrentado a él, el caso de Aldo Rico, por ejemplo, el caso de Bussi, que eran convencionales constituyentes, pero él observó una conducta sin revancha, sin descalificaciones, fue tolerante con algunas críticas. O sea, el ejemplo del político que vive por y para la democracia. En este tiempo de enfrentamientos estériles, de insultos, de descalificaciones, toda la dirigencia, tanto gremial como política, en fin, todos los que se sientan dirigentes, tienen que aprender del doctor Alfonsín, seguir el ejemplo del doctor Alfonsín, porque es el único que nos puede llevar a lograr una democracia plena. Arranqué militando a los 12 años y claramente el legado que para nosotros hoy los jóvenes radicales, que no sabemos vivir de otra manera más que en democracia, y eso se lo debemos a él, a su compromiso, a la importancia del diálogo, pero por sobre todas las cosas nos ha dado libertad, nos ha regalado sueños y mucho más que eso ha priorizado los intereses nacionales por sobre los intereses propios y también, ¿por qué no, partidarios?
también entiendo que nuestro mayor compromiso es con la igualdad, es con la justicia, y eso también se lo debemos a él. También recuerdo una frase de Alfonsín que nos decía que si no hay diálogo era violencia. Me parece que en estos tiempos es cuando más tenemos que empezar a pensar en ese diálogo con todos los sectores de nuestra sociedad, porque también, como lo decía él, hoy tenemos una gran deuda con nuestra democracia, que a pesar de que ha pasado tiempo, parece que sus discursos fueran nuevos. Hoy hablamos de la importancia del rol de la mujer. Yo me acuerdo que cuando asumió, escuchando sus primeros discursos, nos hablaba como si fuese que estaría en estos tiempos, digo, hablando de la libertad de la mujer, de los derechos de todas nosotras. Así que vaya responsabilidad tenemos hoy, no solo los jóvenes radicales, sino todos los jóvenes de este país, porque también pienso que lo más importante que nos ha dejado es pensar en que esta democracia tiene que ser cuidada por todos los sectores políticos, por todas las banderías políticas, claramente que priorizando, como siempre, la lucha por la igualdad y la justicia. Interesarse por lo público, digo, esa vocación de servicio, quizás era el mejor legado. Yo creo que ese es el legado que hoy los jóvenes radicales tienen. Porque yo no sé, hoy, joven, digo, peronista, radical, socialista, yo creo que ¿quién no sueña ser como él? Graciela Fernández Benjive con nosotros. ¿Te puedo dar un beso? Gracias por venir a este homenaje a Raúl Alfonsín, a 10 años. Qué líder, Graciela, un líder que supo ver ese quiebre en la sociedad. Sí, yo creo que eso es la diferencia de lo que significa ser un líder. Iba a decir o ser un seguidor de encuestas, que es lo que tenía pensado, pero como él ya me había ganado, bueno, seguro que me quedó de ahí. Alfonsín tuvo esa enorme virtud de ver un poco más allá en momentos de enorme confusión. Porque hay que imaginar, sobre todo los más jóvenes, que no hemos vivido, nos hemos estremecido, lo que era salir de una dictadura por una guerra, además, con más sufrimiento, más pérdidas, pero que al mismo tiempo tenía el lado bueno de que nos permitía salir a la democracia y sin que los militares pudieran poner demasiadas condiciones, porque se habían derrotado prácticamente a sí mismos con esa aventura loca que Alfonsín entendió. Pocos políticos, yo creo que fueron él y me parece que Alzogaray, los únicos que dijeron esto es una aventura loca y que no se fue al sur a alimentar ese nacionalismo malvinista que hizo que se olvidaran que quienes conducían esa guerra eran dictadores que habían sido responsables de la muerte de tanta gente, incluso de más jóvenes. Era un hombre de paz, era un hombre de paz, constructor de paz. Era un hombre de la responsable y amante de lo que se llama la res pública, la cosa pública. Era muy fuerte en él eso y le iba creciendo, iba aprendiendo. Yo me acuerdo una vez, y lo comentábamos hace poco con Ricardo Mazzorín, que alguien, cuando lo vio alguna vez en un discurso, dijo, ese hombre, bueno, sí puede ser intendente de Chascomús. La pegó, ¿eh? Pero iba creciendo en la medida en que las circunstancias nos iban desafiando a todos. Algunos crecían y otros no. Él creció y él percibió, cuando se acabó la dictadura, que en la Argentina la sociedad había dicho basta de militares. Una sociedad que, como ya bien se dijo acá, había tenido varios golpes y con apoyo social, incluso el del 76.
y con amnistías a posteriores. Y él también percibió que ya no era tiempo de amnistías, que había que hacer algún tipo de investigación y algún tipo de justicia. Jamás nadie imaginó cuán profundo iba a llegar a ser todo por la densidad de la represión que hubo en ese momento, pero él tenía claro que eso era un corte. Y alguien dijo recién, y con razón, que miraba para adelante. Hannah Arendt dice que el pasado empuja al futuro y que uno puede ir de frente o de espaldas. Él fue de frente. Para él el pasado existía, pero para en el presente intentar entender qué venía en el futuro. Eso es un líder. Toma riesgos, se arriesga a equivocarse y crea una corriente. A él se lo seguía. Y lo que hizo, los 2 escalones que le puso a la democracia, que fueron la investigación de los crímenes de la dictadura y el enjuiciamiento, de los cuales ya se habló acá, marcó precisamente que era el Estado de Derecho, pero además ese recitado, que él mismo decía, ese rezo laico, que era el preámbulo de la Constitución. ¿De qué nos hablaba, Luis? Nos estaba hablando de una república institucionalizada. Cuando vos hoy decías al presentar, tenemos una deuda, y esa es la gran deuda. Las 2 grandes deudas que heredó Alfonsín y que hubiera heredado cualquiera que fuera el gobierno elegido, era una de sangre y la otra la deuda externa. Nosotros, corsi recorsi, ¿no? Cada tanto nos pasan esas cosas, no la dimensión de la deuda de sangre. Y encaró ambas situaciones. Y fue doloroso y fue difícil. Y en un momento en que iba a haber resistencias del lado de aquellos que no querían que se les tocara el territorio y que habían apostado a que no iba a ganar Alfonsín. Habían apostado a que iban a ser amnistiados. Esto hay que imaginarlo en ese momento porque es casi una escena de teatro. Sí, pero más allá de la confianza que se tenían en eso, desafiaron permanentemente al orden constitucional. Desde luego. Y tenían la posibilidad de Es más, cuando los militares vieron que lo que estaba haciendo la CONADEP era no correr más a buscar desaparecidos con informes falsos porque sabíamos que estaban muertos y en cambio buscar al desaparecedor para que nos dijera qué había pasado con los desaparecidos, ahí empezaron las amenazas en serio y empezaron a robarnos material en la CONADEP, etcétera, etcétera. Porque si no, todo parecía como si, y no era como si, fue en serio. Ahora, usted tuvo una relación especial con él. De amor y odio. Así nomás. Así nomás. ¿Cómo se producía esto? Bueno, porque cuando Alfonsín empezó su campaña, no se olviden que él ya planteaba los 3 niveles de responsabilidad. Ya planteaba el tema de la obediencia debida. Y nosotros queríamos que todos fueran enjuiciados. Ya ahí había una tensión, al punto que en su momento me ofrecieron ingresar en el Consejo por la Democracia, y yo no entré porque yo sabía que iba a terminar peleándome con Alfonsín, a pesar de haberlo votado. Porque teníamos esa contradicción en tanto y en cuanto quienes representábamos a las víctimas, padres, madres, hermanos, que representábamos a los desaparecidos, teníamos obligación de pedir el 200%, porque sabíamos que solo íbamos a conseguir una parte, a lo mejor el 5%, pensábamos. Yo creo que fue más, fue bastante más. Un nieto mío hace poco decía, sí, mi abuela ayudó bastante a acercarnos a un poco de la verdad.
Todo relativo, lógico. Y tenía razón. Siempre es un poco de... Pero lo notable de Alfonsín, para mí, es que cuando él imaginó la salida democrática, la recuperación de la libertad, la obtención de la paz y todo lo demás, entendió también que con que Argentina lo lograra no alcanzaba. Estábamos rodeados de dictaduras, si ustedes se acuerdan. ¿Y qué hizo? Imaginó enseguida apoyar todo lo que pudiera para que en los pueblos de alrededor, los pueblos hermanos, las naciones hermanas que nos rodeaban, salieran de la dictadura también. Yo recuerdo, fue a hablar a Castro para que dejara de alimentar la guerrilla en Chile, que de alguna manera le daba la excusa a Pinochet de seguir. Es decir, imaginó el continente liberado. Claro, y el motor de la hermandad latinoamericana y el derecho comunitario. Exactamente. Una visión de futuro. Bueno, ¿cuánto tiempo tardó en armarse el Mercosur? Cuando lo tuvimos, creo que fue en el 87, corríjame si me equivoco, pero más o menos, con Sarney decidieron, un poco antes, armar el Mercosur. Se armó unos años después, pero hoy está con sus dificultades, porque tenemos las dificultades que tenemos en los países de América Latina. Pero bueno, no somos los únicos, hasta Europa los tiene ahora, ¿no? Consuelo de muchos es consuelo de tontos, pero en fin. Bueno, para cerrar, Graciela, sí. En esa relación que usted tenía, ¿qué quedó? ¿El amor o el odio? No. Un enorme cariño que duró hasta sus últimos días. Nos hablábamos por teléfono, yo iba a visitarlo mientras pudo. Un enorme respeto, una visión muy clara de lo que es un hombre que ante la ética de las convicciones, porque él hubiera querido que siguieran presos los que habían sido condenados, por temor al baño de sangre hizo prevalecer la ética de la responsabilidad. Yo pude entenderlo después. Cuando ingresé en la política partidaria. Al principio no, pero ahí lo comprendí, lo admiré, lo quise, lo quiero mucho. Él me decía pendeja porque tenía 5 años menos que él. ¿Se imaginan, no? 2 viejos chotos. Muchísimas gracias, Graciela. Graciela Fernández Meijide, en esta noche de homenaje a Raúl Alfonsín. 10 años sin él, 10 años con él, siempre con él. Cuando Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la República, buscó sus colaboradores en el área de la cultura, en un grupo que había trabajado mucho por la democracia argentina, que era el Centro de Participación Política, que había sido fundado por Roulé. En aquel momento, cuando él me ofreció el cargo de director del Instituto de Cine, yo que tenía solamente el interés de filmar, le dije que prefería hacer cosas pero no fracasar por cosas que pensaban los demás. Y me dijo, usted nunca va a fracasar. Yo siempre voy a tener una caja con 500 millones de dólares para usted. Bueno, ante semejante perspectiva, desde luego acepté. Y ya elegido presidente, hicimos una reunión en la Casa de Gobierno, junto con el entonces ministro de Economía, Bernardo Grispun, y en esa reunión yo le expresé mi deseo de otorgar 15 créditos de 80.000 pesos cada uno. Hoy suena en broma, pero eran los montos de los créditos de aquel entonces. Él me dijo, bueno, le dijo a Bernardo, anda con Manuel,
preparen un decreto y darle lo que está pidiendo, ¿no? Que era en total algo así como 1 millón de pesos. Fuimos hasta el Ministerio de Economía y mientras cruzábamos la Plaza de Mayo, Grispum fue reduciéndole gradualmente el monto del préstamo y cuando llegamos se había reducido en un 75%, en un 80%. Desde luego yo ya no podía dar 15 créditos, así que le dije, bueno, Bernardo, voy a hablar con Raúl nuevamente a ver cómo se puede solucionar. Y me fui directamente, crucé solo la Plaza de Mayo en dirección al despacho de él. Llegué a verlo y cuando le conté la historia, él agarró el teléfono, lo llamó a Grispum y le dijo, Bernardo, si no pasamos a la historia por la cultura, ¿me querés decir por qué otra cosa podemos llegar a pasar? Raúl Alfonsín, como nadie, se puede simbolizar con una sola palabra: democracia, con todos los valores que implica esta palabra. Y no como una visión o una perspectiva del pasado, porque es tan vigente todo lo que declamó hace varias décadas y hoy recordamos en este 10º aniversario, que toma más valor que quizás en su momento. Está más vigente que nunca, lo cual le da una dimensión de estadista que excede plenamente a lo coyuntural, porque supo enfrentarse a poderes muy grandes en una transición muy difícil después de la dictadura, y al enfrentarse con el juicio a la Junta, al enfrentarse al poder castrense y la Iglesia al pedirle el púlpito a Monseñor Medina cuando estaba atentando con su discurso contra la democracia, porque supo enfrentarse también al Fondo Monetario cuando hablaba del avasallamiento de los capitales sobre las industrias locales. Entonces, el discurso de Raúl Alfonsín hoy está más vigente que nunca. Y a mí en lo particular, en la cultura, sentí, por haber convivido esa incipiente democracia con una radio como Rock and Pop, que empezaba y que justo tuvo como un desenlace muy anecdótico, porque nosotros veníamos con una programación musical, teníamos previsto empezar con programas, y fue cuando se levantaron los Caras Pintadas, que precisamente dijimos, vamos a empezar con las transmisiones ahora y las vamos a mantener hasta que depongan armas, en esa negociación tan difícil, que en esa Semana Santa tan dolorosa. Pero hoy, vuelvo a repetir, es un momento de reflexión, de pensamiento y de darle vigencia a su discurso, a sus valores, porque más que nunca están presentes. Muchas veces me he preguntado, y me han preguntado, por qué adherí en el año 83 a la campaña del doctor Alfonsín. Eran tiempos en que la participación política de aquellos que estábamos en los medios de comunicación era un tanto esquiva y en tal caso era una manera de protegerse en función de su propia credibilidad en los medios. Pero yo sentí en aquel momento del año 83 que la Argentina estaba en un momento refundacional y que este era el hombre para apoyar, para generar una democracia sólida. A la vuelta de los años, porque el tiempo es el mejor juez que podamos tener, a la vuelta de los años está absolutamente corroborado de que Alfonsín era el hombre para que en el año 83 refundara la República y estableciera las bases sólidas de la democracia que aún hoy gozamos. Comprendí también en aquellos actos multitudinarios el enorme magnetismo que tenía este hombre
con la gente y la relación desde todo punto de vista humana que tenía con la gente. Digo esto porque aquellos que trabajamos en la comunicación, si hay algo que tenemos que tratar de lograr es la empatía con el público que nos sigue. Y Alfonsín tenía, sin haberlo estudiado, una empatía natural, una relación fluida con la gente y un magnetismo muy particular. De manera tal que la historia me devuelve el mejor gesto de que en aquel momento de mi vida comprendí que había tomado la decisión adecuada, apoyar a este hombre que definitivamente fundamentó la democracia con las bases muy sólidas. Y después lo próximo, ¿no? Saber que tuvo años de gobierno, que tuvo vaivenes, que tuvo errores como cualquier ser humano y que tuvo muchos aciertos. Y también saber que la honestidad fue su bandera, que la transparencia fue su bandera y que ser un hombre de bien en función del poder no se repite habitualmente. En el paisaje político no hay tantos ejemplos como el que Alfonsín ha podido mostrar a lo largo de toda su gestión. Y también pienso que la historia, el tiempo, empequeñece o le da una magnitud enorme a las personas. Alfonsín hoy, a 10 años de su muerte, sigue creciendo, sigue siendo un hombre magnífico y una dimensión que día a día cobra otra altura. Sin él, 10 años con él. Marcelo Stubrin con nosotros. Doctor, de ese pibe de 19 años que lo conoció a Alfonsín muy joven, a este señor que tiene un par de años más, y en el medio toda la experiencia, ¿cómo definimos a Alfonsín? 10 años sin él es mucho tiempo. Mucho tiempo. Todo el mundo destaca su condición humana, su simpatía, su inteligencia, su calidez. Pero Alfonsín fue un hombre de rupturas. Hace 50 años, cuando hervían las revoluciones en el Mayo francés y en el Cordobazo, mi generación creyó en él porque en La Plata el radicalismo estaba estupefacto por el derrocamiento de Ilía, y en La Plata, en 7:49, con un megáfono reclamó que le devuelvan el comité de la provincia de Buenos Aires que él presidía, y fue preso. Y esa modesta ruptura representó para nosotros una gran diferencia. Ese hombre pensaba, hablaba, reflexionaba, pero actuaba con una gran consistencia. Y luego siguieron las rupturas. Convertir el radicalismo en una herramienta mayoritaria capaz de ganarle mano a mano al peronismo. Ya Alfonsín tenía 44 años cuando produjo las rupturas internas y se presentó como candidato. Y bueno, no alcanzó. Pero fue difícil. Fue difícil, no alcanzó, pero dejó sembrada la semilla de que el radicalismo podía ser una alternativa mayoritaria. Y lo fue. No solo lo fue mucho más rápido de lo esperado, frente a la incredulidad de la Argentina, y siguieron las rupturas. La primera ruptura es la naturaleza de la transición. Fue una transición de rupturas. En los países vecinos las transiciones fueron con gobiernos militares más sólidos que pusieron las reglas, Chile, Uruguay, Brasil. Acá fue con cero diálogo, fue a suerte y verdad. Había plata para pagar los sueldos de enero, no había para febrero, cuando el 10 de diciembre llegamos al desarrollo del gobierno. No sabíamos la primera semana si íbamos a poder seguir o no íbamos a poder seguir, pero las rupturas estaban planteadas, las rupturas serias, solventes. Derogar la ley de autoamnistía que nuestros adversarios habían aceptado, juzgar a las juntas, a las cúpulas guerrilleras, ser capaces de sentar las bases, de derogar la pena de muerte, reformar el código, en fin, una
Pero yo quiero destacar, si Luis me permitís, 3 cosas, porque Graciela, con muy buen criterio, mencionó la dificultad de presidir la Argentina mientras había gobiernos militares en la mayoría de los países que nos rodean. Eso fue una obra de orfebrería política que merece que recordemos la sutileza, la fineza política de Alfonsín, el gran papel del canciller Caputo que a tanto sorprendió, porque... De lo que mucho no se ha hablado hasta ahora. Por eso lo justo es justo. Y detrás del acuerdo del Tratado de Paz y Amistad con Chile había otro problema, que era el problema de si los militares establecían con esa hipótesis de conflicto la prioridad de la organización del presupuesto del Estado argentino, de la organización, digamos, si ese era el dispositivo analizador de toda la estructura del Estado, o por el contrario, el Poder Civil podía conducir a las Fuerzas Armadas y establecer otras hipótesis de conflicto. Por eso fue tan conmovedora esa imagen que yo no tenía presente o no recordaba de Juan Pablo II, cuando convoca a los ministros, porque el Tratado de Paz y Amistad se negoció Marcelo Del Pech, el embajador Del Pech, en nombre de Caputo, con el coronel Videla, que era el representante del gobierno del general Pinochet. Y se llegó al acuerdo, y qué ruptura someterse a un plebiscito, a un referéndum, a una consulta popular no vinculante, y qué ruptura seguir adelante, ¿no? Y no quedarse en las nubes de Úbeda en aquel momento. En otra de las frases, en otra de las imágenes, lo vimos en la Casa Blanca, guardando su discurso y levantando el dedo a Reagan. Otra situación. Era por Centroamérica, ¿no? Por la contra en Nicaragua. Lamentablemente han vuelto a la palestra algunos de los autores de aquellos emprendimientos en estos días. Pero quiero que sepan una cosa, porque a veces hay que poner las fechas y las circunstancias. Ese día, hacía un mes que había asumido la democracia en Uruguay y una semana que había asumido el gobierno legítimamente electo en el Brasil con la muerte de su presidente. Es decir, a un mes de Sanguinetti en Uruguay y a una semana o menos días, porque Alfonsín viajó desde Brasilia hacia Washington, y Alfonsín estaba negociando con Reagan los prolegómenos del Plan Austral. Estaba negociando con el mundo financiero la posibilidad de hacer un cambio en la formulación política argentina. Pero con los principios no se jode. Si había un desplazamiento de guerra en Centroamérica, eso desplazaba cualquier circunstancia. Y demostró tener razón porque fue más respetado. Y demostró tener razón porque consiguió mejores resultados en la negociación financiera porque estuvo presidido por la sinceridad, con esos modos cálidos con el que él decía las cosas más tremendas. Quiero también decir que en estos 50 años, 40, porque hay 10 sin él, había una cosa muy impresionante. Su capacidad de absorber lo que sus interlocutores tenían para darle. ¿Cómo era esto? Era una esponja de conocimientos, de ideas, porque él no era un hombre elocuente, familiarizado con las palabras solamente. Era un hombre familiarizado con las ideas. Las decisiones estaban presididas por cenas interminables de debate, de discusión, de mirar los problemas de un lado o del otro. Miren, cuando yo lo conocí leía a los socialistas nórdicos, a Parson, a Lasky, y leía mucho porque él tenía una gran curiosidad espiritual, no solo intelectual. Leía mucho a los cristianos franceses, a Maritain, a Teilhard de Chardin, el Punto Omega, su mente, y escribía incesantemente. Hasta que cuando la gran ruptura del 72, ayudado por algunos amigos y amigas, que muchos de los cuales están acá, publicó su primer libro que se llamó La Cuestión Argentina. Impresión casera,
viajes a una imprenta de una cercana capital de provincia. No había recursos, nada. Pero había un trabajo previo y había una elaboración de lo que allí se quería decir. Era el programa de síntesis del 72 y vale la pena releerlo. Recuerdo una frase de ese libro que decía en 2 párrafos: el sistema educativo argentino es formalmente igualitario, pero sustancialmente inequitativo e injusto. Y en esos 2 renglones estaba sintetizado un programa de por qué trataba de luchar por el poder. Desde entonces, hasta esta cátedra que él dictó en esta facultad, para la cual escribí un libro que se llama Los Fundamentos de la Política Democrática, que es un manual de teoría política, de teoría del Estado, de teoría del derecho, que va a ser estudiado mucho tiempo. Alfonsín cambió 1000 veces y siguió cambiando hasta el último de sus días. Y siguió sorprendiéndose con curiosidad por novedades, cosas que leía, artículos, seminarios de los que participaba. Tenía una gran capacidad de persuasión, pero tenía una mayor capacidad de escucha, una mayor capacidad de entender. Usted me prometió ser corto, pero me quedan como 120 preguntas y ya se nos va el tiempo. No podemos dejar de recordar la anécdota de aquel momento de ruptura, que pudo haber sido más grave todavía. Aquella Semana Santa del 87, cuando dijo, me voy... que si él nos preguntaba a los que estábamos ahí si estábamos de acuerdo con que vaya a la escuela de infantería, nadie le iba a decir que sí. Pero el tipo se durmió una siesta. Está su ministro de la época acá en la fila se durmió una siesta, salió de traje, nos dijo, me voy, salió al balcón, hizo el discurso que escuchamos y marchó. Bajo la desesperación de todos los que... Mientras cortábamos clavo en todos lados. No, arrancamos para allá, en autos, con gente de otros partidos, y llegamos a Campo de Mayo, llegamos a las puertas, y ahí hubo un debate muy profundo, y era que todos decíamos que había que ir a desarmarlos en una manifestación popular. Pero era imposible, porque la gente tenía un nivel de euforia que llegaba antes. Y efectivamente, cuando llegamos, había grupos que pretendían entrar al cuartel, oficiales parapetados. Bueno, fue un momento extremadamente tenso. Alfonsín conservó toda la calma, toda la entereza. Me contaron hace poco algo que yo no sabía. En los tremendos, trágicos incidentes de Tablada, mientras Alfonsín caminaba de traje claro, porque era enero, y caminaba entre cadáveres, entre casquillos de bala. Yo estuve el día siguiente y todavía se sentía el olor de la pólvora. Sonaban balazos, las cosas no estaban terminadas todavía. Y Alfonsín, en un momento de extraordinaria valentía, parado, siguió caminando, pensó, estos tiran porque deben querer que yo me tire al suelo. Voy a seguir, cueste lo que cueste, y voy a demostrar que soy el presidente de la República. Marcelo Tubring con nosotros. Gracias, doctor. Una más, el cierre. Su recuerdo no es de mármol ni de bronce. Su recuerdo está hecho de sangre, de ideas, de corazón, de apretones de manos, de una extraordinaria humanidad. Ese es el Alfonsín que tenemos el deber de honrar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y su recuerdo no es recuerdo, es presente, es futuro. Hemos estado 10 años sin él, estamos 10 años con él y estaremos siempre con él. Porque, paradójicamente, un hombre que trabajó en la transición, en la ruptura, ha construido, como padre de la democracia, un sistema de valores que nos permite a nosotros tener herramientas para seguir trabajando por esta democracia en paz y defendiendo nuestro sistema democrático con ese legado cada vez que esté en peligro. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
por compartir desde el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires este homenaje a nuestro querido Raúl Alfonsín. Muchas gracias, buenas noches. El esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestar